Esta niña fue encontrada sola en medio del océano, y la experiencia aterradora que tuvo que vivir te resultará imposible de creer. Lo que debió haber sido un viaje de ensueño, terminó convirtiéndose en una pesadilla para ella y toda su familia. Tuvieron que pasar 20 años para que pudiera hablar de lo que pasó esa horrenda noche. Terry Joe Duperreau tenía tan solo 11 años cuando ocurrió esta terrible tragedia. Su padre Arthur había ahorrado durante mucho tiempo para darles unas vacaciones de ensueño, pero jamás imaginó que se encontrarían con un ser malvado y despiadado como jamás habían visto otro igual. En noviembre de 1961, con su padre Arthur, su madre Jean y sus hermanos Brian y René, fueron hasta Fort Lauderdale, Florida, donde alquilaron un velero llamado Blue Bell, con el que pensaban viajar hasta las Bahamas. Terry y su familia se embarcaron junto con el capitán Julian Harvey, y con quien era su sexta esposa, Mary Dean, que se encargaría de atender a los viajeros. Durante varios días, el viaje se desarrolló sin problemas, y la familia disfrutó de la pesca submarina y de las playas desiertas. Terry y sus hermanos se divertían buceando y recogiendo caracoles en la playa. Pero el 12 de noviembre, cuando ya regresaban, el viaje se convirtió en una película de terror. Terry estaba durmiendo cuando la despertó un grito desgarrador. Ella inmediatamente supo que se trataba de su hermano, que llamaba a su padre pidiendo auxilio, y entendió que algo terrible estaba pasando. Eran gritos espantosos. Terry se levantó corriendo y subió para ver qué pasaba. Pero cuando llegó a la cubierta del velero, se encontró con la espeluznante imagen de su hermano y su madre, muertos en medio de un charco de sangre. En ningún momento volvió a ver a su padre o a su hermana menor René, pero no le quedaba ninguna duda de que también habían sido asesinados de manera despiadada. Desesperada y desorientada, Terry encontró a Harvey y le preguntó qué era lo que estaba sucediendo, pero este ser siniestro, que resultó ser un sanguinario asesino, le ordenó que volviera a su cabina, algo que hizo sin dudar porque estaba aterrada, muerta de miedo. Unos momentos después, Terry vio que el barco comenzaba a llenarse de agua. Cuando intentó salir, se encontró nuevamente con el capitán Harvey, que le apuntó con un rifle y le ordenó que sostuviera la soga de un bote con el que él pensaba irse. Este monstruo desalmado iba a dejarla allí para que se hundiera con el velero. Pero no contó con la audacia y el valor de Terry. Ella, en medio de la confusión y el miedo que sentía, se aferró a esta pequeña balsa y se alejó del velero. Durante 4 días estuvo a merced de 2 días de sol abrasador, de noches heladas y de tiburones que la acechaban todo el tiempo. Terry había saltado al agua solo con la ropa que tenía puesta, una fina camisa y unos pantalones cortos. No era la vestimenta adecuada para soportar el clima. Su piel, quemada por el sol, se cubrió de llagas. Estaba deshidratada y comenzaba a tener alucinaciones. Esos días fueron una tortura para la pobre niña, que se moría de hambre, de sed y de miedo. Sabía que era casi imposible que alguien la encontrara en medio del mar, pero no iba a darse por vencida. Iba a resistir todo lo que pudiera. Su familia había sido asesinada de manera brutal, pero el destino iba a darle una oportunidad. Casi se había dado por vencida cuando vio aparecer un barco, un pesquero griego. La tripulación no daba crédito a sus ojos. No podía creer que encontraran en medio del océano a una niña sola en una balsa que apenas se mantenía a flote. Terry estaba casi en coma cuando la subieron a bordo. El capitán del barco le preguntaba cómo se llamaba o dónde vivía, pero la pobre niña estaba tan débil que no podía responder y apenas podía abrir los ojos. La horrible experiencia que había sufrido la tenía completamente aturdida y no podía reaccionar. Cuando logró explicar algo de lo que había pasado,
El capitán la llevó hasta Miami, en donde fue hospitalizada de manera urgente. Pero esta historia tiene aún una parte más perversa. El repugnante asesino, el capitán Harvey, también fue rescatado por la Guardia Costera, pero contó una historia completamente diferente de la que él mismo había provocado. Les dijo a las autoridades que había habido una tormenta, que el mástil del velero se partió y que se había incendiado. Según relató este cobarde misterioso, todos habían muerto en el incendio y solo él se había salvado. Fue enorme su sorpresa cuando supo que Terry había sido encontrada y rescatada. Sabía que su mentira tenía las horas contadas y que pronto se sabría la verdad. Julian Harvey mató a su esposa esa noche solo para cobrar el dinero del seguro, pero su plan no funcionó. El padre de Terry fue testigo de este asesinato y cuando intentó impedirlo, Harvey también lo mató a él. La conmoción despertó a su esposa Jean y a su hijo Brian, y él no tuvo más remedio que asesinarlos a todos para ocultar lo que había sucedido. Esos fueron los gritos que habían despertado a Terry en medio de la noche. Harvey tuvo un último acto de cobardía y se suicidó cortándose las venas en el motel Sandman. Allí lo encontró el personal de limpieza al día siguiente. Terry estuvo 11 días hospitalizada hasta que sanó de sus quemaduras y recuperó la salud, pero nada podría hacer que su familia volviera. La pobre niña vivió con este trauma durante años, a pesar de haber tenido el apoyo y el amor de su tía, la hermana de su padre, que fue quien finalmente la crió. Hoy, Terry es una resiliente. Logró recuperarse y aunque le tomó mucho tiempo, pudo hablar de lo que sucedió esa noche en la que prácticamente vio cómo asesinaban a toda su familia. Con la ayuda de su amigo Richard Logan, escribió un libro llamado Sola, huérfana en el océano, como una forma de sanar sus heridas y en la que cuenta su historia de traición y muerte.